yo. Quiero declarar. Yo quiero declarar. De eso. No. Pensé que el otro me decía. Bueno, hermanos, los invitamos a que se vayan acomodando. Así empezamos con la reunión. Los invito a que se acerquen. Si quieren ir poniéndose de pie. Bueno, qué bueno verlos, qué bueno que estemos acá reunidos. Vamos a orar así comenzamos con la reunión. Los invito a ponerse de pie. Amén, Señor, te damos gracias, papá, por este día. Gracias porque podemos compartir reunidos, Señor. Gracias porque podemos estar acá para alabarte, Señor. Te pido que seas el centro de esta reunión, el centro de cada alabanza, de cada oración, de cada palabra, de cada servicio, Señor. Que te agrades de cada cosa, Señor. Pongo todo en tus manos, nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor. Se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo, Señor. Gracias por este momento, gracias porque podemos recordar hoy tu cruz, Señor, y la salvación que hoy nos diste, papá. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a cantar una canción nueva, así que espero que nos acompañen, ¿no? Todo está preparado aquí, la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces que he cantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio, el poder. Amén, amén. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Todos los versos y canciones que con
conseguí cantar todas las veces quebrantado. Yo quiero declarar, tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio, el poder. Amén, amén. Tú eres santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Tú eres santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Tú eres santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Tú eres santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Tú eres santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como Jesús. Amén, Jesús. Ninguno es igual a vos, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por este domingo hermoso, Padre, que nos regalás, Señor, para venir y adorarte, Señor, otra vez, Jesús. Santo, santo sos, Señor. Padre, sos la luz de esta casa, Señor. Sos la luz de este mundo, Padre. Baja a este lugar, que se sienta tu presencia hoy, Señor, en esta casa, Señor. Sobre esta gente, Señor. Sobre estos hermanos, Señor, que están acá, Señor, para venir y adorarte, Señor. Para venir y abrir sus oídos a lo que vos nos querés decir, Señor, a través de cualquier persona que venga, Señor, y se suba, papá, a hablar desde tu palabra, Señor, a hablar sobre vos, Jesús. Padre, te lo dejo todo en tus manos, Señor. Amén. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad. Mis ojos abriste, puedo ver. Belleza que causa que mi ser te adore. Esperanza de vida hay en ti. Vengo a orarte, vengo a
decir que eres Dios, simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a postrarme, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Gracias, Señor. Venimos a adorarte, venimos a darte la gloria solo a vos, Jesús. Llévate toda nuestra atención, quita toda distracción, papá. Queremos escuchar solamente tu voz, Jesús. Te entregamos todos nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, los ponemos a los pies de Cristo, Jesús. Gobernar nuestras mentes, gobernar nuestros corazones, papá. Venimos a adorarte, venimos a humillarnos delante de tu presencia, Jesús. Quebrantá todo corazón, Señor, quebrantá todo orgullo, Señor. Nos postramos delante de vos, Cristo. Hacé tu obra, Jesús. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Amén. Ahora invito a Rudy para seguir con esta reunión. Buen día. Bendecido domingo. Y yo tengo que decir feliz domingo, porque vi tantas caras conocidas de hace mucho tiempo que no los veo, entre ellos mi primo Pablo, mi tía María, María Rosa y Luis. Mi corazón está pleno totalmente hoy. Y le pedí a Juan Pablo el domingo pasado si me daba 5 minutos y me dijo, bueno, haz el devocional. Ok. Y mi devocional viene enganchado con lo que yo quería hablarles. Y si yo a ustedes les digo Sofía Herrera, Lucio, Guadalupe, Loan, María Rosa me dice que sí. Según Missile Children de Argentina, están reportados 112 chicos en ausencia de sus hogares actualmente. Y por día se reciben 1.460 denuncias de chicos que se van de la casa o desaparecen. La mayoría son del Gran Buenos Aires y la mayoría son niñas entre 12 y 13 años. ¿Sí? Podemos adjetivar un montón de cosas, quiénes las raptan, quiénes se van y por qué se van de la casa. Porque muchos dicen que se van de la casa. Y se van de la casa voluntariamente porque en psicología social se usa un término que yo estaba en disconformidad, pero es verdad, se habla de familias estalladas. No se hablan de familias rotas, no se hablan de ensambles de familia, se hablan de que la familia estalló. Y cuando estalla algo, piensen en un cohete, piensen cuando se cae un vaso en el piso y estalla, lastima a un montón y se desparrama por todos lados. Y estos niños desaparecen de la casa o se van de la casa porque sufren abusos de todas clases y de todas índoles, desde psicológico, físico y todo lo que quieran. Hay niños arriba. Puse en el grupo de oración, ¿sí? De que un papá abusó de su hijita, familia cristiana. Ese papá hoy está preso y cuando mi amiga me escribió, yo lo compartía con mis hijas y Abby me decía, mami, qué loco que nos pongamos contentos de que está preso una persona. Le digo, la justicia humana reclama justicia, ¿no? Por drogas. No tienen idea de cuántos nenes que tenemos nosotros en la hora feliz venden droga. Venden droga y tienen apodo porque venden droga. Y vienen los sábados acá, Sufren bullying. Y nosotros quizás en el colegio
lo que les estoy hablando de más 50, más 40, vamos, todavía no tengo 50, más 50, quizás que te digan colorado, pecoso, gordo, alto, flaco, era algo común y normal y no nos pasaba nada. Hoy los chicos sufren y de tal manera que están al borde del suicidio o se suicidan porque no encuentran un grupo de pertenencia, porque su familia está estallada, porque no tienen una mamá, un papá, un tío, un abuelo, alguien que los contenga y los valore como necesitan ser valorizados, como cualquiera necesita ser valorizado. Los que somos hijos de Dios tenemos la ventaja de que tenemos un papá que nos cuida como la niña de sus ojos y nos guarda en el hueco de sus manos. Pero si vos a un nene de la hora feliz le decís que Dios es como tu papá, ese nene puede pensar de que Dios es el papá que lo castiga, que lo abusa y que lo maldice. Cambiaron los tiempos y los niños de ahora que nosotros decimos están perdidos es porque nosotros no estamos actuando. Los niños se van de la casa por las redes sociales, los juegos en línea. Son terribles. Me acuerdo cuando mis hijas eran chiquitas y apareció la computadora en mi casa, decía, poner en un lugar cerca, un lugar visible, para que vos veas lo que están haciendo. Clavarle el internet, bloqueáselo. Hoy los nenes tienen el acceso al celular. ¿Desde qué edad? Salimos, ¿desde qué edad? 13, ojalá, 13 ya lo tienen en la mano. Salimos a comer con mi mamá y al lado había una mesa que tenía los abuelos, los papás y había un niño de 2, 3 años. Y mamá me dice, ¡ay, qué bien que se porta! Sentado en la mesa. Mira lo que está. Estaba el plato de comida y el celular y el nene estaba así. Ni siquiera interactuaba con su papá, con su mamá, ni con sus abuelos. ¿Qué futuro le espera a este niño? Por algo están los niños tan aislados. ¿No se dan cuenta que no juegan a la pelota, que no tienen amistad, que no van a jugar a las casas de los amiguitos, que no arman pijamadas? Porque prefieren estar con las redes sociales, prefieren jugar con el celu. Es el chupete electrónico, no molesta al nene. Te pongo el celu, le tiro y el nene está. Suben, bajan las escaleras con el celular. Yo no camino recto si no me caigo. En el colectivo, el escándalo que hacen los chicos porque no tienen el celu en la mano. Y digo, yo usaba el momento ese para charlar con mis hijas, para hablar de lo que pasaba, para ver. Nada, cero contacto. La mamá dando en el pecho al bebé, mirando las redes sociales. Es el contacto más íntimo que una mamá puede tener con su bebé, pero lo desperdicia en las redes sociales. ¿Y ese bebé cómo se cría? Con desamor, con desapego, sin un vínculo, con una familia estallada. Esta es la realidad que golpea a los niños de Argentina, a los niños de Buenos Aires, a los niños de Caseros, de acá. Vamos a hablar de nuestros niños, ¿sí? Pero lo más trágico, y es lo que a mí más me pesa, es la realidad con que Dios los ve. Porque todos ahora ustedes están pensando, pobres nenes, y sí, Dios los está viendo con un amor. Dios es amor, es misericordioso y lleno de gracia para todos. Pero hay una realidad, Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Por cuánto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Cuando explicamos el texto bíblico en la PEN, decimos todos, desde el niñito hasta el abuelito. Todos están separados de Dios. A lo que le pasa en el mundo, todavía este nene, esta nena, está separada de Dios. Y estar separado de Dios significa que no tiene vida eterna o que la tiene en un lugar lejos de Dios. Porque eternos somos todos. Porque Dios sopló eternidad en nosotros cuando nos creó. O sea que nadie puede decir,
no voy a tener vida eterna, porque vida eterna la vamos a tener. ¿A dónde? Es donde elijamos. O en el cielo con Cristo o sin Cristo. No hay otra opción, hay dos caminos. Y estos nenes, con todo lo que sufren, y están separados de Dios, algo tenemos que hacer. Si prendemos la tele, los derechos humanos, los derechos... están en boga los derechos humanos ahora. Y los derechos de los niños. ¿Derecho a qué? A una familia, a una educación, ¿qué más? Al agua, a una casa, a una vivienda, a un nombre. Y nosotros como pueblo de Dios les estamos negando el derecho más grande y más lindo, que es el que conozcan a Cristo. Yo estaba sacando cálculos recién. Ahora el 6 de agosto van a ser 42 años que alguien dijo, estos niños están perdidos. Y en una convención de escuelas bíblicas, en Saavedra, Basilio Shostak, lo digo hoy porque hay un montón que los conocen, se le ocurrió y dijo, hagamos algo por estos niños. Y presentó la historia del ciego Bartimeo, ¿sí? En donde se proyectaba con diapositivas, y acá se me cayó el almanaque más todavía, y había un lapacho rosa acá arriba, en la diapositiva, y había uno de los chicos que caminaba todo así, y él no podía ver ese árbol rosado. Yo tenía 6 años. Digo, ay, pero no lo puede ver, porque es ciego, porque el ciego Bartimeo no podía ver el lapacho rosado. Y ahí me quedó eso. Y cuando sale Basilio dice, pero hay una cosa, él pudo obtener una vida abundante porque conoció a Cristo. Yo tenía 6 años y él dijo, ¿quién quiere disfrutar de la vida abundante y de las cosas lindas que Dios creó para los niños? Y yo cuando le hablaba a Juan Pablo, digo, quería venir para acá. Digo, tuvimos una jornada de oración el lunes, no sé quiénes participó. A mí me quedó cortita 1 hora. Le invadí 15 minutos a Fabián, pobre, porque terminé un poquito más tarde. Le decía, digo, estos niños que tenemos acá, que vienen, que los vamos a buscar, necesitan que nosotros hagamos algo más por ellos. Entonces yo los quiero desafiar en esta mañana. Ahí en el fondo vieron una mesa con globos, hay una caja que tiene un corazón, hay escritos que lo escribieron los nenes de la hora feliz que dice, orá por mí, orás por mí, que lo escribieron las nenas ayer. Están los nombres de todos los niños que asisten a esta iglesia. Son casi 60 o un poquito más, porque ayer vinieron 3 nuevos, 4 chicos nuevos más. Necesitan que los estemos cubriendo en oración. En la cajita dentro del corazón van a encontrar el nombre y la edad. No hay fotos, porque no tengo el permiso de ninguno de los padres de ellos para ponerlo. No importa quién es, Dios los conoce. Dios sabe qué está pasando en cada uno de esos hogares y cada uno de esos niños. Y en Mateo 14, 18, dice, porque no es la voluntad de mi Padre que se pierda uno de estos pequeños. Así que como congregación los desafío a que se lleven 1 o 2 o 3 papelitos, los que quieran, y estén orando este mes de agosto, que es el mes que se celebra el Día del Niño. Oremos por la niñez que asiste en esta congregación. ¿Sí? Hagamos el mes de agosto un mes para que estos chicos conozcan a Cristo, sanen sus corazones y encuentren en Cristo el amor que ellos tanto necesitan. ¿Sí? Y septiembre les dedico a los maestros que se dedican tanto para los niños, que tienen un amor y se preparan todo. Pero eso ya el mes que viene. Hoy, este mes, le dedicamos a los niños, ¿sí? Nos ponemos de pie, oramos y te alabamos, Señor, por este día, porque podemos estar en tu casa cantando, Señor, alabando tu nombre, disfrutando
un poquitito de lo que vamos a hacer eternamente con vos en el cielo. Señor, gracias porque podemos estar en un ambiente amoroso, Señor, un ambiente cálido, Señor, porque podemos tener las puertas del templo abiertas sin que tengamos ningún inconveniente. Señor, en este momento quiero pedirte y clamar por los niños y las niñas que asisten a esta congregación, Señor. Tú conoces cada uno de sus nombres, sus realidades, sus corazones, Señor. Queremos que tú los abraces con tu amor, Señor, que los convenzas del pecado, Señor, que los rescates desde donde están, Señor. Que suplas todo lo que ellos necesitan, que encuentren en ti, Señor, ese amor que ellos tantos reclaman, Señor, y que necesitamos y que nosotros disfrutamos, Señor. Gracias porque podemos trabajar para ti a través de estos niños, Señor, gracias. Y quiero pedirte, Señor, una vez más, que estés con ellos, Señor, que los abraces, que los bendigas, Señor, como tú solo puedes hacerlo, Señor. Gracias una vez más porque podemos estar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Y yo tengo el honor de presentar a otro profesor del seminario. Es una presión estar acá adelante con tanto profesor de seminario dando vuelta por la zona. Pero bueno, se me fue el nombre, Roberto. Vamos, Roberto, vení, Roberto Jablonski, profesor del seminario, hombre de Dios. Es un placer escucharlo. El que lo pudo disfrutar en la clase es una bendición. Vamos a orar por vos y vamos a entregarte en las manos de Dios. Gracias te damos, Señor, una vez más por este día y en este momento, Señor, quiero pedirte que tomes en tus brazos a Roberto, Señor, que pongas en su boca tus palabras, Señor, y que nos abres a través de él. Bendícelo, Señor, úngelo con tu espíritu, Señor, y gracias te damos porque puede estar con nosotros acá, Señor. Bendice su vida y su ministerio. En el nombre de Jesús, amén. La gloria sea al Señor solamente. Que Dios los bendiga. Para mí realmente es un privilegio compartir esta reunión juntamente con ustedes, como cantamos al principio. El Señor es el único digno de ser alabado, de ser engrandecido, porque Él es el verdadero Dios. Y realmente me encuentro en esta mañana contento de poder compartir esta reunión con todos ustedes, con gente muy querida. Con algunos nos conocemos hace algún tiempo, con algunos me voy enterando cada vez que vengo aquí. Me dice, yo conocí a tu tía, yo conocí a tu papá, a tu mamá. Y yo digo, bueno, qué bueno. Y con algunos casi hasta salimos medio parientes por allí. Pues sí, 2 o 3 reuniones más y seguro que algún parentesco hay por allí. Para todos esos hermanos que han comenzado la obra del Señor hace tanto tiempo, el pastor Juan Pablo me dice, decirles algo en ucraniano. Y yo dije, Dios mío, hace rato que no hablo en ucraniano. Así que solamente puedo decirlo, Dorogi bratia y sostri, mirbas, slava Bogu, que realmente la gloria sea al Señor. Y azekne hoche hoborete, bueno, lo que no entendieron, dije, la lengua no quiere hablar, que la paz del Señor sea con todos y la gloria sea nuestro Dios. Y realmente honramos a aquellos que han comenzado la obra del Señor hace tanto tiempo. Algunos están aquí con nosotros, que los he conocido hoy. Con otros hemos hablado y hemos tenido puntos en contacto en común allí en el Paraguay. Pero en cada lugar donde venían gente de esfuerzo, de sacrificio, siempre más allá de buscar un nuevo lugar para ellos donde vivir, siempre han puesto ese tiempo, ese espacio para que el nombre de Dios sea glorificado. Y a través de los talentos y las capacidades, ellos han sido instrumentos para que una nueva generación siga. Y hoy estamos aquí, en el siglo XXI, con cosas tan diferentes, con un mundo totalmente diferente al de nuestros padres, de nuestros abuelos, con desafíos diferentes.
Pero permítame decirle, Dios sigue siendo el mismo. Pero también la palabra de Dios sigue siendo igual. Y Dios ha inspirado su palabra. Y Dios la ha guardado y la ha preservado y la ha cercado para que nosotros cada vez que estemos reunidos, no solamente sea el buen momento de encontrarnos, no solamente que los que nos ven a través de las redes puedan de alguna manera disfrutar esta reunión, sino para que la presencia del Señor a través de su palabra y de su Espíritu traiga fortaleza a nuestra vida. Que nuestra visión, que a veces termina tan confundida con todos los problemas que tenemos, que nuestra mirada siempre permanezca puesta en el Señor. Que en medio de las situaciones de injusticia, de maldad, de tanto egoísmo como vive nuestra sociedad y tanta violencia, no perdamos de vista que Dios sigue estando con su pueblo y Dios sigue cuidando a su pueblo. Le invito a abrir el Evangelio de Lucas, allí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13. Y el Evangelio de Lucas nos va a contar una historia. Directamente Lucas, el doctor. Pero hoy viniendo y saludando a algunos de ustedes y haciéndome recordar tiempos de antaño, me acordé que yo tenía una tía, la tía Ana, la hermana de mi papá, y ella se casó con don Pedro Stolarzuk, y ella vivía en las afueras de la ciudad de La Plata, precisamente después de Ensenada, un lugar que al día de hoy se sigue llamando Río Santiago. Y Río Santiago era estar en las afueras ya del puerto de La Plata, zona de muchos inmigrantes. Enfrente, del otro lado del río, estaba Berisso, que algunos de ustedes conocen. Y Río Santiago era la estación de tren final de un ramal del tren Roca. Cuando íbamos a visitar a la tía, uno de los, digamos, salidas obligadas después de estar allí un ratito con la tía, era recorrer un poquito los alrededores, el puerto, la estación de tren. Y cuando uno llegaba a la estación de tren, esa estación antigua, de chapa, de madera, con los asientos tan característicos como eran antes, el tren cuando llegaba, hasta que desenganchaban la locomotora y la locomotora pegaba una vuelta para poderse del otro lado y pegar la vuelta, bueno, podría tardar 40, 45 minutos, una hora. Entonces allí con mis hermanos subíamos a ese vagón de tren porque sabíamos que no se movía. ¿Y se acuerdan los vagones viejos que el asiento se movía para un lado o para el otro, que vos podías mirar para un lado o para el otro? Bueno, no movíamos, estábamos allí, mirábamos, caminábamos, estábamos adentro del vagón de tren, pero el tren no va a ningún lugar. Podés imaginar que estás viajando, pero en realidad el vagón no va a ningún lugar. Si no está enganchado el vagón a la locomotora, nos podemos pasar todo el día. Imaginar, soñar que viajamos, pero no vamos a ningún lugar. ¿Qué tiene que ver esto con Lucas? Mucho. Hay historias de la Biblia que a veces las conocemos desde pequeños. Si hemos tenido el privilegio de ir a la escuela bíblica, y agradezco a Dios por el trabajo que están haciendo y oro para que Dios los fortalezca y les multiplique gracias, sabiduría de lo alto en esta área. Pero a veces podemos ver un texto bíblico solamente como cuando subíamos a ese vagón. Conocer los detalles, ver qué cómodo sentarnos, pero no va a ningún lugar. Evangelio de Lucas capítulo 13 va a contar el médico Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Y permítame
aún aclarar mientras usted está buscando allí, la palabra inspiración significa soplo creativo de Dios. Y no solamente en que quede registrada la palabra, sino que Lucas no había sido discípulo de Jesús. Lucas era médico. Pero tanto Lucas, el Evangelio de Lucas, como Hechos de los Apóstoles, fueron escritos por Lucas. Allí en los primeros versículos va contando que se tomó el trabajo de averiguar, de investigar, a ver quién era Jesús. Y él encuentra esta historia. Entonces, permítame decir, la inspiración de Dios aún está en esa investigación que hacía Lucas. ¿De qué estaba hablando? Y él va a contar una reunión donde se cantaba y se hablaba la palabra de Dios, pero Jesús llegó y las cosas fueron diferentes. Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, es decir, el día sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir Jesús estas cosas, dice la palabra de Dios que se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y el Señor dice: semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén a la palabra de Dios. Generalmente tomamos a veces el texto ¿qué pasó en esa reunión? Pero si usted prestó atención allí a la lectura bíblica, tanto en el versículo justamente 18 y el 20, hay una conexión. Dice: y dijo, y también dijo. O sea, no es solamente el hecho de lo que pasó en esa reunión. Jesús utilizó eso tan singular y tan particular que había pasado en esa reunión para explicar, para mostrar algo referente al reino de Dios. ¿Se acuerda la historia que yo le conté del tren cerca de la casa de mi tía Ana? Si yo solamente me quedo con esa historia y puedo encontrar los detalles y puedo ver esto y lo otro, pero el tren no va a ninguna parte. Porque le falta la conexión, le falta ese enganche. Y Jesús aprovechó para en ese momento donde había sucedido eso tan particular, en esa reunión el día sábado, para decir algo sobre el reino de Dios. Y yo quiero que en esta mañana, muy rápidamente, podamos ver
nuestros orígenes, no en la fe de nuestros familiares, no en la fe de aquellos que nos han precedido, sino mucho más allá. ¿Cuál es el concepto de venir y estar congregados en un hermoso lugar como este? Y gracias a Dios, como hoy se oraba al principio, por este espacio, por esta comodidad, porque podemos tener un lugar donde reunirnos en el nombre del Señor. Pero básicamente la iglesia anuncia el reino de los cielos. Pero no el reino ahora como muchas veces podés verlo por ahí en YouTube, en tantas cosas por allí que hoy día van surgiendo, donde te dice, bueno, el reino de Dios tiene que estar relacionado y te hablan de distintas áreas de servicio, de gobierno, de autor. No, el reino de Dios, el que predicó Jesucristo. Si usted quiere saber cuál fue la primera predicación que hizo Jesús, busque después allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Dice, ¿sabe cuál fue el tema? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación que realiza la iglesia después del día de Pentecostés fue exactamente lo mismo. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para nosotros hablar del reino de los cielos o el reino de Dios a veces nos cuesta entender algunos conceptos, porque vivimos en una democracia donde las autoridades cada tantos años van rotando o se van preestableciendo distintos modos de gobierno. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la autoridad de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de estar sujetos a esa buena voluntad de Dios, pero también estar cubiertos por las promesas del Señor. La gracia de Dios. El reino de Dios con nosotros. A modo de ejemplo, después volvemos allí a Lucas. Fíjese lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Y cuando hoy en el devocional planteaban el desafío de que como iglesia del Señor, y no solamente como iglesia local, yo creo, sino es el desafío de la iglesia también en este tiempo, de extender el reino de los cielos, de que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando hablamos generalmente de evangelizar, de trabajar entre los niños, de trabajar entre la gente mayor del barrio, entre los necesitados, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de extender el reino de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. Hechos 26. Vamos a encontrar allí en la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo, por tercera vez, él va a contar su testimonio. Él va a contar su historia de vida. Y en este caso, ante una autoridad, ante un rey. Y para aquellos que de alguna manera pensamos que hay casos imposibles, hoy cuando escuchamos ese diagnóstico de lo que es la sociedad, una sociedad sin Dios, una sociedad donde no hay esperanza, donde reinan las tinieblas, el egoísmo y la maldad, uno dice, hay cosas que no la podemos cambiar. Permítame decirle, para Dios nada es imposible. Humanamente voy a decir, no lo podemos cambiar. Capítulo 26, fíjese cómo Pablo va contando su testimonio. Versículo 9. Yo ciertamente, decía Pablo, había creído que mi deber era hacer muchas cosas en nombre de Jesús de Nazaret. Fíjese, caso durísimo. Él estaba convencido de que todas las cosas que tenían que ver con Jesucristo no correspondían. Y dice el versículo 10, por lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, dice Pablo,
Yo estaba de acuerdo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Permítame aclarar esto. ¿Sabe qué hacía? Pablo torturaba. Uno dice, estos son los casos difíciles. No, esto es imposible. Para aquellos que pensamos que hay muchas cosas que ni siquiera Dios puede cambiarlo, permítame decirle, la gracia de Dios sigue siendo poderosa para transformar vidas. Aún de lo más terrible que uno dice humanamente no lo podemos cambiar. Y fíjese, él sigue hablando, el versículo 11. Y enfurecido sobremanera contra los cristianos, los perseguía aún en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Y como a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas que aún me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para, y fíjese el propósito, que abran los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué Dios se le apareció a Pablo? Si era un caso de esos imposibles, de rebeldía contra Dios, sin entender ni querer entender la voluntad de Dios, sabio en su propia opinión. Para esto me ha aparecido a ti, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, de la autoridad de Satanás que está haciendo estragos, al reino de tu Hijo, al reino de Dios. Ahí aparece esa figura, el reino de Dios, donde Dios establece libertad, salvación, esperanza, gracias, las promesas de Dios justamente para cada uno de nosotros. Allí estás en el reino de Dios. Volvamos allí a Lucas. Algo pasó en esa reunión. Y Jesús dice, y también les dice, el reino de los cielos es como esa semilla pequeña. Y después le dice, y también el reino de los cielos es como esa levadura que termina leudando toda la masa. Estoy seguro que aquí hay algunos que saben cocinar muy bien. Si yo le preguntara ¿cuánta levadura tiene que tener esas pizzas que usted sabe hacer tan ricas? Si yo le empiezo a preguntar cuántos kilos de levadura, ya usted se da cuenta que no sé nada de eso. Porque esa penita es una pizquita, unos gramos de levadura. Y usted tiene esa receta secreta que solamente usted sabe, que cuando le pregunta dice, no, simple, así un poquito de harina, levadura, pero se guarda todos los ingredientes secretos. Pero dígame, ¿qué ruido hace la levadura cuando empieza a afectar toda la masa? Nada. Nada. Usted amasa, prepara, es eso que va a ser tan rico y tan delicioso. Y para estos días fríos, usted sabe dónde deja la masa leudada, cerca de la hornalla.
para que empiece a levar y se va a hacer las cosas por allí. Vino a las 2 horas y encontró que la masa fue leudando. ¿Cómo fue? No sé. Hay que preguntarle a un ingeniero en alimentos, más o menos. No se llega a entender, no se llega a comprender, pero esa levadura terminó afectando a toda la masa. Y si Jesús viviera en nuestros días, yo creo que agregaría: y le sale esas pizzas tan ricas. Jesús dice: el reino de los cielos, la autoridad de Dios, el gobierno de Dios, eso estar bajo la gracia, bajo la bendición de Dios. Vos sabés que Dios tiene la última palabra. Vos sabés que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es como esa levadura. No sé, no lo entiendo. ¿De qué manera? Pero empieza a crecer y empieza a desarrollarse. Los que tienen años en el camino del Señor tal vez pueden explicarlo mejor. O decir: bueno, ¿cómo esto creció en mi vida? ¿Cómo creció esa fe? ¿Cómo creció esa confianza en medio de la injusticia, en medio de la maldad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor? Pero va creciendo. Y Jesús aprovechó para señalar y decir: el reino de Dios, esto que Él predicaba, enseñaba, y continuamente iba haciendo referencia. Usted presta atención los relatos bíblicos, el Evangelio de Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Cuando Él cuenta algunas historias, algunas parábolas, siempre va haciendo esa referencia: el reino de Dios, el reino de los cielos. Y Él comienza diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo? No sé, no lo entiendo de qué manera. Hay veces que cuando uno da los primeros pasos en el Evangelio, uno dice: no entiendo mucho, no sé muchas cosas, pero es como esa levadura que empieza a crecer. Pero anteriormente a esto dice: el reino de los cielos es como esa semilla pequeña, insignificante, pero cuando empieza a crecer y a desarrollarse, dice, termina siendo un árbol tan grande que aún vienen las aves del cielo y hacen nido en ella. ¿Qué está diciendo allí Jesús del reino de los cielos? Con la levadura decía: mira, no es algo que hace mucho ruido, no es algo que mucho lo podamos entender y comprender, pero eso va a crecer porque allí está la obra de Dios. Pero con la semilla está diciendo: el reino de Dios, la autoridad de Dios, aunque vos lo ves tan chiquitito, tan insignificante, tiene todo el potencial, tiene toda la gracia, tiene todo el poder para desarrollarse, crecer y aún impactar a otros sin que nosotros lleguemos a entenderlo. Son esas aves que van a venir. Y uno dice: bueno, pero no sé cómo esto fue creciendo si comenzamos tan chiquito, tan pequeñito. ¿Se acuerda cuando en el colegio nos mandaban a hacer la germinación? El dichoso poroto, Dios mío. Algunos tenían suerte que ahí nomás brotaba. Y otros, no sé si el poroto estaba fallado, lo pusimos diferente. ¿Se acuerda que había que poner el frasquito, el secante, el algodón con el agua? Y todavía la maestra te había dicho: anote día por día a ver cómo va el avance. Y usted lo miraba y no pasaba nada. Y todo lo demás decía: no, tiró una raíz, tiró otra raíz. Y usted no sabía ya qué hacer. Entonces, ¿qué hacía? Empezaba a escarbar. ¿Vio? Sacamos el poroto, ya chao, con eso ya se terminó la vida del poroto. El reino de los cielos. Uno dice: no, pero esto es chiquito, yo no tengo nada. No es nada lo que yo tengo. Es más chiquito que ese poroto de la germinación. Pero tiene todo el potencial para crecer, para echar raíces, para desarrollarse. No es lo que nos parece a nosotros. No es lo que a mí yo estoy convencido. Es lo que Dios está haciendo. Sin que no
no nos demos cuenta. Permítame ilustrarlo de esta manera. Es la locomotora de todo el relato bíblico esto. Jesús quería mostrar que la autoridad de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, sobre su vida, tiene todo el potencial para crecer, desarrollarse, más allá de lo que usted puede imaginarse. Más allá de lo que usted puede decir, bueno, hasta acá llegamos, sin llegar a entenderlo. Pero Jesús, ¿cuándo lo contó esto? Ese sábado que llegó a la reunión. Llegó a la reunión y fíjese qué interesante. Quien escribe esto es el doctor Lucas. Doctor en medicina, instruido por las escuelas helenísticas griegas. ¿Vio cuando uno se encuentra con un doctor y el doctor te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No es una pregunta de cortesía, como podemos decir nosotros. El doctor con esa pregunta, él ya está mirando, a ver el semblante, cómo lo dijimos, cómo está el color de nuestra piel, cómo está nuestra mirada. Él ya está preparado su mente para hacer un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico, él va a dar un tratamiento. ¿Qué quiero decir? El médico está formado justamente en poder hacer un diagnóstico. Y de una manera muy particular, aquí en el Evangelio de Lucas, dice que esta mujer, que estaba 18 años, preste atención a eso, 18 años encorvada, no era un problema de la ciática. No era el reuma que le agarró. No era que le agarró un golpe de aire, vio como decimos, me agarró un chiflete acá y no me puedo enderezar. No, cuenta algo que hasta nos hace poner más serios. Porque dice, fue atada por Satanás. O sea, directamente está hablando que este es un caso, no del problema de los años. No es el problema porque hiciste un mal esfuerzo, sino es un problema espiritual. Y no solamente Lucas lo está contando de esta manera, sino que cuando se transcriben las palabras de Jesús, Jesús dice, ¿cómo esta hija de Abraham que fue atada 18 años por Satanás? O sea, Jesús está diciendo, el diagnóstico de Lucas es correcto, Permítame aclarar algo, no todas las enfermedades, porque nosotros después nos vamos al otro extremo. Me agarró un espíritu de gripe. No, el espíritu de resfrío que tengo esta mañana. Y los lunes me agarra un espíritu de fiaca y que, bueno. Y tengo que reprender a Sabanaj y a Pachorra y todas cuantas cosas. Entonces empezamos, a espiritualizar todo mal. Y nos vamos mal de la palabra de Dios. La Organización Mundial de la Salud dice que, en términos generales, los problemas virósicos o de enfermedades biológicas, vio como el famoso COVID que hace algunos años teníamos, que yo creo que fue tan sobredimensionado y todo, bueno, situaciones tan particulares. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que solamente entre el 10 y el 15% de las enfermedades tienen su origen en los casos biológicos o de virus. Nada más que el 10 o el 15%. Las enfermedades hereditarias están nada más menos del 5%, dice. Pero el 80% dice la Organización Mundial de la Salud que tiene su origen las enfermedades en situaciones psicosomáticas,
¿Qué quiere decir eso? Permítame aclararlo. ¿Vio cuando estamos almorzando, toda la familia junta? Y hay risas y se comparten historias, todo va hasta que se toca un tema de esos. Que comienza ya la comida, ¿vio? Ya no es la misma comida. Inmediatamente se estalla la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo le cayó la comida ese día? Nos invocamos al Alical, Ubasal y no sé cuántas cosas más. ¿Cómo nos cae cuando discutimos con alguien? ¿Cómo se nos va la presión? Se nos dispara la presión. La taquicardia y tantas cosas más. ¿Cuántos problemas digestivos, estomacales? Cuando se habla de problemas psicosomáticos, son problemas con uno mismo, problemas con otros y problemas con Dios. Cuando están esos problemas, empiezan a surgir después un montón de problemas, de situaciones, pero incontables. ¿Qué le voy a contar esto? Pero Lucas, el médico, dice, esta mujer no tenía problemas hereditarios. No era que le agarró una bacteria, un virus por allí. Ni siquiera fue un problema psicosomático. Sino es una enfermedad, permítame decirlo de esta manera, una atadura que surgió en el mismo infierno. Y por 18 años ella está encorvada. Y una persona encorvada, ¿qué es lo que ve? Solamente la punta de sus zapatos. 18 años. Cuando nos pasa algún problema de salud, y ese problema de salud se convierte en algo crónico, el primer año es difícil de pasarlo. El segundo año tratamos de acostumbrarnos, al tercero vemos cómo va pasando, pero a los otros años, y bueno, soy así, tengo esto. Y ya nos acostumbramos a mirar, permítame decirlo, la punta de nuestros zapatos. Cuando en una comunidad, porque acá dice que Jesús llegó a una sinagoga, a un lugar de reunión, donde se predica la palabra, donde se alaba el nombre de Dios. Cuando hay uno de nuestros hermanos que se enferma, al principio estamos todos preocupados, oramos, vemos cómo podemos atenderlo, cómo podemos ayudarnos. Pero después de 18 años, ¿sabe qué pasa? Forma parte del paisaje ya. Todos nos acostumbramos, porque ya pasó tiempo. Pero permítame decirlo en esta mañana. Nosotros nos acostumbramos a nuestros sufrimientos, a nuestros problemas. La gente que nos conoce también se acostumbra. Pero Jesús nunca se acostumbra a que estemos atados, mirando la punta de nuestros zapatos. Ahora permítame ir un poquito más allá. Esta mujer que está encorvada y mira la punta de sus zapatos, ella no puede ver más allá. No puede ver ni siquiera las cosas buenas que están alrededor, ni siquiera los peligros que vienen. Lo único que puede mirar es a ver dónde piso yo, a ver dónde está mi necesidad, dónde está mi problema, dónde está lo que a mí me angustia, dónde está mi situación. Cuando esa mirada solamente está mirando la punta de los zapatos, es, uy, yo metí la pata acá, metí la pata allá, pero no miro más allá. Para todos los demás, esta era una situación, y bueno, es así. Pero Jesús llegó ese día, en esa mañana,
Y aunque todos estaban acostumbrados a esa situación, Jesús dice, esto no puede ser así. Y le dice, mujer, eres libre. Y dice que al instante, cuando el Señor la tocó, se enderezó. Es interesante que el relato bíblico cuenta que había alguno allí que no solamente estaba encorvado espiritualmente, porque no llegaba a ver la bondad, la misericordia, la gracia, esa dicha de Dios obrando en medio de su pueblo, sino él está tan ocupado y preocupado de que se cumplan ciertas reglas religiosas. Y Jesús le dice que él justamente vino para que no haya ataduras en el pueblo de Dios. Inmediatamente, mientras el pueblo se regocija viendo esto, dice, y les dice, el reino de los cielos. Fíjese, allí está el enganche con la locomotora. Es como esa semilla tan pequeña que cuando empieza a crecer, aún vienen los pajaritos y hacen nido. Cuando estoy mirando la punta de mis zapatos, mis problemas, mis preocupaciones, mis ideas, mis metidas de pata nada más, no puedo darme cuenta de todo el potencial que es el reino de Dios. De todo lo que tiene eso de haber conocido a un Cristo de poder que cambia, que transforma la vida. ¿Por qué no me doy cuenta? Porque estoy mirando la punta de mis zapatos. Cuando solamente estoy mirando la punta de mis zapatos, estoy tratando de entender cada paso mío que estoy dando, cómo lo doy, de qué manera. Y el Señor dice, el reino de los cielos es como esa levadura pequeña, que ni te das cuenta, pero empieza a crecer, afecta toda la masa. El apóstol Pablo, él contaba y decía, yo estaba en contra de Cristo. No solamente que yo no soportaba la historia de Cristo, yo estaba en contra de los cristianos. Yo los perseguía, los torturaba, y cuando los mataban yo decía, ok, no hay ningún problema. Pero el Señor le salió al encuentro. Le dice, para esto me he aparecido a ti. No para formar un grupo social, cultural, sino para que abras los ojos. Para que salgan de la autoridad de Satanás a la autoridad de su reino. ¿Sabe que allí en Hechos 26, yo no leí el último versículo, versículo 19? Y lo quiero decir a esto, porque Pablo decía, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuál era la visión celestial? Cómo el Señor se le apareció en ese camino a Damasco. Cómo el Señor le salió al encuentro, cómo el Señor le contó el propósito, el plan, el proyecto, lo que Dios tenía para con él. Aquí en este momento Pablo todavía no era Pablo, era Saulo. El nombre Saulo es un derivado del nombre del primer rey de Israel, el rey Saúl, ¿se acuerda? Llamado por Dios, elegido por Dios, establecido por Dios, pero nunca le importó las cosas de Dios. Nunca puso a Dios en primer lugar. Dios lo había puesto, Dios lo había levantado, Dios lo había señalado como alguien que tenía que bendecir a otros, guiando a otros, pero él nunca
tuvo en cuenta a Dios. Y usted que conoce la historia bíblica sabe muy bien dónde terminó. Pero acá Pablo, Saulo, dice, en comparación, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué es lo que produce esa rebeldía? No solamente la terquedad o la obstinación de un corazón duro, sino esa rebeldía nace también en una atadura. Como Jesús contó de esa mujer que 18 años estaba atada. Y ella no podía ver más allá, solamente veía cada paso, cada instante, pero no veía más allá. Cuando no nos damos cuenta lo que Dios puede hacer, lo que Dios vino a hacer para transformar vidas, de esos casos imposibles, de esos casos que humanamente son difíciles, de esos casos que a veces uno dice, ¿y esto cómo puede salir algo bueno? Es que solamente estamos mirando la punta de nuestros zapatos. Pero Jesús vino para que nuestra mirada se eleve y que podamos ver que el reino de los cielos es como esa levadura, es como esa semilla. Cuando miramos hacia adentro, cada uno de nosotros, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha mostrado, cómo Dios ha sido bueno con nosotros. A veces decimos, sí, Dios ha sido tan bueno, pero en realidad yo tengo tan poco para dar. Tengo tan poquito. ¿Qué es esto para tantos? ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a los discípulos, en medio de la necesidad del desierto, denle ustedes de comer? Por ahí apareció un muchachito que solamente tenía 5 panes y 2 peces. Pero los mismos discípulos decían, ¿qué es esto para tantos? Esto es muy poco para tantos. Queridos hermanos, lo mucho o poco que Dios nos ha dado, cuando lo ponemos en las manos de Dios, en esa fe de que el reino de Dios sea extendido, eso poco es más que suficiente para que muchos sean bendecidos, para que muchos puedan ser libres del poder de Satanás, de la oscuridad de las tinieblas y venir al reino de su Hijo. Pero ¿cómo es? No lo sé, es como la levadura. Es como la semilla de la germinación. ¿Cómo es? No sé. Dios le ha dado todo el potencial para crecer, para desarrollarse, para aún superar nuestras propias expectativas. Pero cuando miramos solamente nuestros propios problemas, nuestras propias necesidades, las cosas que a nosotros solamente nos importan y no miramos más allá, es porque alguien ha atado nuestra mirada a la punta de nuestros zapatos. Pero el Señor está en medio de su pueblo para liberar, para que nuestra mirada esté puesta más allá, para que nuestra vida esté realmente trayendo gloria al nombre del Señor. Y permítame un poquito más. 18 años yendo a ese lugar de culto. 18 años escuchando un montón de historias y relatos bíblicos. Conociendo muchas canciones con las cuales se alababa el nombre de Dios, pero su mirada estaba en la punta de sus zapatos. No es lo que conozcamos
lo que va a hacer extender el reino de los cielos. Si no es nuestra fe en obediencia a la palabra de Dios. No es el mucho conocimiento, gloria a Dios por ese, pero si ese mucho conocimiento no se pone en práctica, miramos solamente la punta de nuestros zapatos. Pero justamente puestos los ojos en Jesús. Cuando miramos la punta de nuestros zapatos, no podemos poner nuestros ojos en Jesús, sino solamente lo que a mí me pasa, lo que a mí me importa, mis metidas de pata, oh Dios. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos la mirada puesta en el Señor. Y aún en situaciones que ni siquiera imaginamos, pero eso poco cuando está puesto en las manos de Dios, es como esa levadura, es como esa semilla que va creciendo y va desarrollándose. Yo le invito a que podamos ponernos de pie y vamos a orar. Y solamente Dios conoce. No hay nadie más que conozca cómo está nuestro corazón. Pero creo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y creo que la palabra de Dios llega en el momento justo y oportuno. Pablo, cuando se despedía de los hermanos de Mileto y decía, yo sé que nunca más nos vamos a ver, pero él decía, yo los encomiendo a la gracia de Dios y al poder de su palabra. La palabra de Dios tiene mucho más que un relato bíblico. Si solamente te quedas con el relato bíblico, estás viajando en ese vagón que está sin locomotora, viajando en la imaginación, mirando por la ventanilla, soñando que estás viajando, pero estamos en el mismo lugar. Jesús utilizó esa historia para decirnos que nuestra mirada no tiene que estar allí abajo, sino justamente en la extensión del reino de los cielos, en el crecimiento del reino de los cielos, que allí tiene toda la bendición y el potencial de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendito es tu nombre, oh Dios. Eres el único y soberano Dios, incomparable. Tú eres el grande y misericordioso Dios, lleno de gracia, de compasión y de fidelidad hacia tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, después de que tu palabra ha sido leída al principio y también ahora, y nos ha desafiado también sobre cuál es el rol de tu iglesia, de tus hijos en este tiempo, en esta generación, en una generación perversa, maligna, incrédula y pagana, con tanta violencia y tristeza y oscuridad. Señor, en medio de una generación que, como lo describe tu palabra, el reino de las tinieblas ha crecido y lo ha ocupado. Pero aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos. Señor, aquellos que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo. Aquellos que creemos en tu palabra y aquellos que también esperamos tu venida, Señor. Pero mientras tanto, Dios, queremos decir, venga tu reino, Dios. Venga tu reino, oh Señor, y sea hecha tu voluntad. Señor, líbranos de mirar la punta de nuestros zapatos. Líbranos, Señor, de estar mirando solamente nuestros problemas, nuestras dificultades. Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti. Tú eres el único y verdadero Dios, nuestro Señor y Salvador. Padre, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccione para tu gloria y honra en medio de tu pueblo. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas de este lugar, aquellos que extienden tu reino de manera visible o invisible. Señor, que lo que tú le has dado y ellos tienen esa mirada puesta en ti, Señor, sean testigos de tu gracia, de tu poder y de tu misericordia.
en este tiempo, en esta generación y en este lugar, para gloria de tu nombre, para bendición de tu pueblo, para extensión de tu reino, y que solamente la gloria sea para ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, saludo con la paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Por favor, tomen asiento. Muchísimas gracias, Roberto, por traernos la palabra de Dios, un mensaje que llegó a todos nosotros en este día. Y bueno, estamos ahora juntos para compartir este tiempo y podríamos preguntarnos, ¿por qué lo vamos a hacer? Es un mandato, como también el Señor nos ordenó bautizarnos en su nombre. Pero también es un mandato ir y hacer discípulos. Así que si solo nos quedamos con el mandato, nos estamos equivocando. Creo que participar aquí hoy, después de lo que hemos escuchado, tiene que renovar ese compromiso como iglesia frente al Señor. ¿Ustedes creen que el Señor necesitaba o necesita que nosotros celebremos la cena para que Él se sienta orgulloso? ¿O nosotros necesitamos participar de esto para crecer nosotros? Somos nosotros los que necesitamos recordar que el Señor lo dio todo. Somos nosotros los que necesitamos recordar que Él dio su vida para que vos y yo tengamos vida. Pero que precisamente esa vida que nos dio es para que se la demos, se la llevemos a aquellos que no la tienen. Y precisamente el apóstol Pablo, en las palabras que generalmente leemos, ese apóstol que maltrató, persiguió, mató, dice: yo recibí del Señor. Que vos y yo podamos decir hoy y siempre: yo recibí del Señor esto. Y como dijo Pedro y Juan, lo que tengo te lo doy, porque me lo dio el Señor. Así que yo quiero invitar a los que son hijos de Dios, nacidos por esa fe puesta en el sacrificio de Cristo, en su resurrección, que tomaron el compromiso de cumplir con el mandamiento de bautizarse por las aguas de inmersión, que están en comunión con el Señor, que son sus hijos y están en comunión con la iglesia, a que puedan participar. Los que no, que se queden sentados, pensando, meditando y pidiendo que el Señor venga a sus vidas para transformarlo, como un día también transformó nuestras vidas y la vida del apóstol que hemos escuchado. A los que vamos a participar nos ponemos de pie, y yo quiero invitar a Daniel y a Carlos que pasen aquí adelante y me van a estar ayudando. Y precisamente vamos a leer las palabras de este apóstol, que un día tiene la necesidad de escribirle a una iglesia para que también esto quede en registro, para que nosotros podamos hoy
recibir esa palabra. Y él les dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a agradecer nosotros por este pan. Vamos a estar orando por él. Voy a pedir a mi hermano Carlos. Papá querido, te damos gracias por un día más de vida. Sí, mi Dios, te damos gracias por la salud, por la felicidad, el trabajo que nos das día tras día. Te pido que bendigas este pan en el día de hoy. Te damos gracias porque tú has dado tu vida por nuestros pecados, Señor. Sí, bendícenos a todos nosotros en el día de hoy, en la vuelta a casa y en el transcurso de la semana, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. En el Gólgota vi levantarse una cruz, expresión de vergüenza y dolor. Esa cruz infamante donde muere Jesús, abre en mi alma un torrente de amor. Tosca y ruda yo anhelo esa cruz, y a sus pies mis laureles llevar, que algún día en mansiones de luz mi corona, mi Dios, me ha de dar. Tosca y ruda yo anhelo esa cruz, y a sus pies mis laureles llevar, que algún día en mansiones de luz mi corona, mi Dios, me ha de dar. Que algún día en mansiones de luz mi corona, mi Dios, me ha de dar. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que la comiereis en memoria de mí. La palabra de Dios nos dice que
después de haber cenado, tomó la copa y dio gracias. Vamos nosotros también a agradecer por esta copa que simboliza la sangre del Señor Jesús derramada en aquella cruz. Dios Padre, te damos gracias, Padre, por esa preciosa sangre que está representada en este vino que tú derramaste por nosotros, por cada uno de nosotros sin merecerlo. Te damos gracias, te pedimos que nos des sabiduría y inteligencia para saber sobrellevar los problemas que tenemos y que tú puedas habitar en nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Quiero invitarte a que estemos orando. Hoy el pastor nos dijo que muchas veces hay cosas en nuestra vida que nos atan, que nos están atando, que nos están impidiendo crecer, nos están impidiendo ser esos hijos y esas hijas que el Señor quiere que seamos. Hoy estamos en presencia del Señor y tú se lo puedes pedir si realmente está en tu corazón.
ese deseo de que en verdad el Señor te libere de todas esas ataduras. Recuerdo a esa mujer con esa enfermedad de tantos años que decía, si tan solo tocare el manto, yo seré sana. Tú estás aquí y el Señor está aquí. Porque el Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Así que si vos realmente tienes esa fe hoy para decirle, Señor, si tan solo yo pueda tocar ahora tu manto, yo voy a ser completamente sano, salvo, libre. Depende de vos. El Señor jamás va a entrar a tu corazón para forzarlo. Él está ahí a la puerta golpeándote para que vos abras ese corazón y Él pueda venir y estar contigo. Así que ora con tus palabras, con tus palabras, con tus palabras. Si querés repetir las mías, pero sélo con tus palabras. Padre, gracias quiero darte, Señor. Gracias porque nos has traído hasta aquí, a tu presencia hoy. Gracias, papá. Gracias porque puedo estar aquí. Señor, yo te pido que tú ahora toques mi corazón, toques mi vida. Yo quiero salir de todo estas ataduras que tengo, Señor. Oh, Señor, hazme libre, hazme libre, libérame, libérame. Gracias, porque puedo sentir que estás viniendo a mi vida, Señor. Solo puedo ofrecerte mi vida. Tómala, tómala hoy, Señor. No importa lo que pasó, tú no miras atrás. Tú quieres levantar mi vista para mirar adelante. Toma, Señor, hoy mi vida. Vení, haceme libre de todas esas ataduras, que pueda creer en ti hoy y siempre, que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias te doy, oh Señor, gracias. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo, estoy orando, Señor. Amén y amén. Si has orado así con fe, yo te puedo asegurar que el Señor estará en tu corazón y estará guiando tu vida. Si después quieres hablar conmigo, con Sara, con el pastor, vamos a estar aquí. Podemos estar hablando y podemos estar orando por vos también. Queremos orar por vos si es que tenés realmente esa necesidad de buscar a Dios. Que el Señor te bendiga. Seguimos alabando y glorificando a Dios con nuestras alabanzas. ¿Les parece si seguimos adorando al Señor a través de las ofrendas? Invito a los hermanos a pasar a orar. Bendecimos, Señor Jesús, esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias, Dios, por tu palabra. También gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque podemos encontrarnos nuevamente, podemos estar con libertad, Señor Jesús, abriendo tu palabra. En este momento, Señor Jesús, traemos a tus pies nuestras ofrendas. Gracias por el sustento que nos das cada día, Señor. Gracias porque nos abrazas en todo momento, Señor Jesús, y suples nuestras necesidades. Queremos pedir que tú estés bendiciendo, Señor, estas ofrendas, Señor, que sea para agradecer tu reino aquí en la tierra, Señor, que nos dé sabiduría para saber cómo hacerlo, Señor, para tu gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.
Gracias, Señor, gracias por esta reunión, gracias por este encuentro que tuvimos, Señor. Te pido que nos bendiga, Señor, ahora de seguir con las actividades, Señor, y que no nos olvidemos de la palabra, Señor, que nos has hablado. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos traiga a memoria, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos verte claramente, queremos tener los ojos puestos en Cristo, Señor. Te pertenecemos, Señor, estamos juntamente crucificados con vos, Señor. Ya no vivimos nosotros, sino vos, Cristo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, todo lo que somos, Señor, y hacé tu obra en nosotros, Señor. Que podamos ver, vivir y disfrutar de tu reino, Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Damos por terminada la reunión. Tengan un bendecido domingo.